Siempre me dijeron que la vida de una mujer termina cuando la juventud se va, pero descubrí de la manera más avasalladora que el corazón no envejece, solo se duerme esperando la tormenta perfecta para despertar. Pasaba los días rodeada de espejos en mi salón de belleza, cuidando la imagen de otras mujeres, mientras mi propia imagen se iba desvaneciendo lentamente en un tono pastel de resignación y soledad cómoda. Nunca imaginé que, a los 60 años, cuando ya había aceptado el papel de viuda respetable e invisible, alguien entraría por la puerta de aquel establecimiento y rompería todos los espejos que construí para protegerme. Lo que voy a contar ahora no es solo una historia sobre una señora y una joven, sino sobre cómo el amor puede nacer en las grietas más improbables del concreto, floreciendo donde todos decían que solo habría sequía. Antes de continuar con este relato que cambió mi existencia, quiero invitarte a suscribirte aquí al canal Romances Prohibidos y activar las notificaciones. Historias como la mía, llenas de vulnerabilidad y giros emocionales, necesitan ser escuchadas para que sepamos que nunca estamos solos en nuestros sentimientos más profundos. Deja tu me gusta si crees que el amor no tiene edad ni reglas para suceder. Mi nombre es Ana, y en el año 2019 cumplía exactas 6 décadas de vida vividas en la Ciudad de México, siguiendo al pie de la letra todo lo que esperaban de una mujer de mi clase social. Soy propietaria de Ana Coiffure, un salón de belleza tradicional en un barrio exclusivo, frecuentado por las mismas señoras desde hace más de 30 años, donde el olor a laca y el chisme se mezclaba con el aroma de café recién hecho. Desde que mi marido falleció, hace 10 años, mi rutina se convirtió en un reloj suizo de precisión y silencio, donde despertaba, rezaba, trabajaba y volvía a una casa demasiado grande y demasiado vacía. Yo era doña Ana, la mujer impecable del saco beige, que sonreía educadamente y escuchaba los problemas de las clientas sin compartir nunca los suyos, porque aprendí que las mujeres como yo no deben incomodar. El salón era mi reino, un lugar de colores neutros, luces suaves y conversaciones susurradas sobre nietos, viajes a Europa y recetas de pastel de elote. Mis manos, aunque comenzaban a mostrar las primeras marcas del tiempo y pequeños dolores en las articulaciones, aún eran firmes y ágiles con las tijeras y cepillos. Me enorgullecía de ese orden, de esa previsibilidad que me mantenía segura de cualquier emoción fuerte que pudiera desestabilizar mi presión o mi moral. Creía ciegamente que ya había vivido todo lo que tenía por vivir y que el resto de mis días sería solo una espera tranquila por el final, sentada en el balcón viendo la vida pasar allá afuera. Sin embargo, había momentos, generalmente en las tardes lluviosas de los martes, en que me miraba en el espejo del lavabo y sentía una opresión en el pecho que ningún médico lograba diagnosticar. Era una sensación de estar atrapada dentro de la propia piel, como si la Ana verdadera estuviera gritando por auxilio debajo de aquellas capas de base y polvo compacto. Intentaba ahogar esa voz interior encendiendo la radio, en una estación de música clásica, u organizando por milésima vez los esmaltes por orden de tonalidad, del más claro al más oscuro. La soledad no era solo física, era una ausencia de tacto, de mirada, de ser reconocida no como una institución, sino como un ser humano que respira y siente. Fue en una tarde de viernes, de esas en las que el cielo de la capital decide desplomarse en agua, que la campanilla de la puerta de vidrio sonó de una manera diferente, más urgente y menos ceremoniosa. Yo estaba en el mostrador, revisando la agenda de la semana siguiente, cuando levanté la vista y vi una figura parada en el tapete de entrada, empapada de pies a cabeza, desentonando completamente con todo lo que existía en aquel ambiente. No era una de mis clientas habituales con sus paraguas de marca y chóferes esperando en el auto. Era algo que parecía haber traído la tormenta hacia adentro de mi santuario climatizado. Era una joven, no debía tener más de 25 años, vistiendo una chamarra de cuero negra empapada y botas militares pesadas que dejaban marcas de agua en mi piso de porcelanato inmaculado. Su cabello era cortísimo, en un corte moderno y decolorado, en un tono platinado casi blanco, que contrastaba violentamente con la ropa oscura y la piel pálida. Pero lo que me hizo contener la respiración no fue la ropa o el cabello, fueron los tatuajes que cubrían su cuello y subían hasta cerca de la oreja, dibujos complejos que yo, en mi ignorancia conservadora, siempre asocié a la marginalidad o rebeldía sin causa. Sonia, mi manicurista y brazo derecho, dejó de limar las uñas de doña Celia y se quedó boquiabierta, con esa mirada de juicio que nosotras aprendemos a disimular muy mal. El silencio que se instaló en el salón fue pesado,
Solo el sonido de las gotas cayendo de la ropa de la chica al suelo rompía la quietud incómoda. Sentí mi instinto de defensa armarse, lista para decir que no teníamos horario, o que tal vez ella había entrado en el lugar equivocado, buscando refugio de la lluvia y no un servicio de belleza. Me acomodé en la silla, alicé mi saco y preparé mi mejor tono de voz profesional y distante para despachar a aquella intrusa. Pero antes de que pudiera abrir la boca, ella sonrió, y fue una sonrisa que desarmó toda mi postura rígida, una sonrisa abierta y llena de dientes, con un hoyuelo en la barbilla que le daba un aire casi infantil. Caminó hasta el mostrador, ignorando las miradas de reprobación de las otras clientas, y apoyó las manos tatuadas en el vidrio, dejando un rastro de humedad. Su olor llegó hasta mí antes que las palabras, una mezcla curiosa de lluvia, menta y algo metálico que yo nunca había sentido antes, invadiendo mi espacio personal impregnado de lavanda. «Buenas tardes. ¿Usted tendría un horario para un corte?» Su voz era ronca, pero increíblemente educada, usando el pronombre de tratamiento que yo exigía, pero con una ligereza que yo desconocía. «Sé que parezco un pollito mojado y sin cita, pero mi cabello necesita un milagro, y me dijeron que usted es la mejor de la zona». Me quedé paralizada por algunos segundos, tomada por sorpresa por el elogio y por la audacia de aquella presencia tan vibrante en mi mundo gris. Miré la agenda abierta, que estaba llena de espacios vacíos en aquel final de tarde lluvioso, y después miré a sus ojos, que eran de un castaño profundo y curioso, analizándome sin ningún rastro del miedo o respeto excesivo que los jóvenes solían tener por mí. Mi mente gritaba para inventar una excusa, para mandarla a buscar un salón más juvenil, en la colonia Roma o la Condesa, pero mi boca, traicionando mi razón, habló antes. «Tengo un horario ahora», respondí, mi voz saliendo un poco más trémula de lo que me gustaría. «Puede sentarse en la silla 3. Voy a buscar una toalla para que se seque antes de que pesque una neumonía». Mientras caminaba hacia el armario de toallas, sentí mi corazón latiendo en un ritmo descompasado, una mezcla de irritación por el desorden en el piso y una curiosidad eléctrica que hacía hormiguear mis manos. Cuando regresé y coloqué la toalla blanca sobre sus hombros, cubriendo el cuero negro mojado, nuestras miradas se cruzaron en el espejo. La imagen era impactante. Yo, con mi peinado perfecto y mis perlas, al lado de aquella niña tatuada y empapada. En ese momento, al tocar su hombro para acomodar la toalla, sentí un calor emanando de su piel que parecía quemar la punta de mis dedos fríos, un aviso silencioso de que nada más sería como antes. Comencé el ritual de lavar su cabello, intentando mantener mi compostura habitual, pero mis manos parecían no obedecer a las órdenes de mi cerebro con la precisión de siempre. Acomodé a la niña en el lavabo, y al retirar la pesada chamarra de cuero de sus hombros, sentí el olor a tabaco mezclado con menta invadir mis fosas nasales, sofocando el aroma suave de lavanda que yo rociaba en el salón cada 2 horas. Era un olor urbano, fuerte, casi agresivo para mi mundo aséptico, pero, por alguna razón que yo no lograba explicar, no me causó repulsión, sino una curiosidad vertiginosa. Mientras el agua tibia mojaba los cabellos platinados y cortos, noté que su cuello era un lienzo pintado, con dibujos de flores exóticas y frases en lenguas que yo desconocía subiendo por la piel clara. Me descubrí mirando fijamente a una pequeña golondrina tatuada justo debajo de la oreja derecha, preguntándome por qué alguien marcaría el propio cuerpo de aquella manera definitiva. Apliqué el champú neutro, el mismo que usaba en todas mis clientas conservadoras, y comencé a masajear su cuero cabelludo, sintiendo la textura del cabello dañado por la decoloración excesiva. Ella cerró los ojos inmediatamente y soltó un suspiro largo y pesado, como si estuviera cargando el mundo en la espalda, y finalmente pudiera descansar por un segundo. Aquel sonido de alivio resonó dentro de mí, creando una intimidad extraña y repentina entre la dueña del salón y la clienta desconocida que parecía venir de otro planeta. Yo estaba acostumbrada a escuchar quejas sobre maridos, dolores en las rodillas y precios del supermercado, pero aquel silencio de ella estaba lleno de significados que yo no sabía descifrar. Mis manos continuaban el movimiento circular y sentí la tensión en sus hombros disminuir. Bajo mi toque, lo que me hizo sentir extrañamente poderosa y útil. Cuando terminamos el lavado y la llevé a la silla principal, sentí las miradas de Sonia y de doña Celia, quemando mi espalda como hierros al rojo vivo. Yo sabía exactamente lo que ellas estaban pensando, pues yo misma ya había pensado aquello muchas veces al ver jóvenes alternativos caminando por la Alameda Central.
Ellas veían una amenaza a las buenas costumbres, una rebeldía sucia, pero yo, allí de cerca, comenzando a peinar los cabellos mojados, veía apenas a una chica con ojos cansados y una gentileza sorprendente. Ella se miró en el espejo, acomodando el cuello de la camiseta negra que dejaba a la vista los brazos cubiertos de más dibujos coloridos, y sonrió a mi reflejo detrás de ella. Desvié la mirada rápidamente, enfocándome en las tijeras plateadas en mi mano, usando mi herramienta de trabajo como un escudo contra aquel contacto visual demasiado directo. «¿Cómo vamos a cortar hoy?», pregunté, manteniendo el tono profesional y seco, intentando restablecer la jerarquía segura entre nosotras. «Solo las puntas para quitar lo reseco, o la señorita desea mantener el corte actual». «Puede cortar bastante, doña Ana. Quiero quitar todo lo que está viejo», respondió ella con firmeza, llamándome por mi nombre con una naturalidad que me desarmó, pues yo no recordaba haberme presentado. «Quiero dejar la nuca bien rapada, bien fresca, ¿sabe? Quiero sentir el viento en la piel cuando salga de aquí. Necesito cambiar la energía». Fruncí el ceño levemente, un hábito que tenía cuando algo se salía del patrón, pues las mujeres que frecuentaban mi salón generalmente pedían cortar apenas un dedito y entraban en pánico con cambios radicales. Comencé a cortar con cautela, sintiendo la textura de los cabellos cayendo sobre la capa negra de protección, mientras ella observaba cada movimiento mío con una atención casi científica. El ruido rítmico de las tijeras llenaba el espacio, pero la tensión eléctrica entre nosotras era casi palpable, como si el aire estuviera cargado antes de una tormenta de verano. Yo quería preguntar sobre los tatuajes, quería saber qué significaban, pero mi educación rígida me impedía hacer preguntas personales a una extraña. «A usted no le gustan, ¿verdad?», disparó ella de repente, tomándome desprevenida mientras yo arreglaba las puntas cerca de su oreja. «Los tatuajes, quiero decir. Vi que usted torció la nariz cuando me quité la chamarra». Sentí mi rostro calentarse, un sonrojo de vergüenza que hace mucho tiempo no subía por mis mejillas, pues yo me enorgullecía de mi discreción absoluta. Detuve las tijeras en el aire por un instante, buscando una respuesta educada que no fuera una mentira completa, pero tampoco ofensiva. Yo era una mujer de 60 años, criada para ser agradable, y ser atrapada en un juicio silencioso me dejaba incómoda y vulnerable frente a aquella niña. «No es que no me gusten, mi joven», respondí, eligiendo las palabras con el cuidado de quien pisa sobre huevos. «Es solo que es diferente a lo que estoy acostumbrada a ver por aquí. En mi época y en mi círculo, marcar el cuerpo así era algo impensable, casi un tabú». Ella rió, un sonido bajo y ronco que hizo que su pecho vibrara levemente contra el respaldo de la silla. «El cuerpo es como un diario, doña Ana», dijo ella, mirándome a los ojos a través del espejo con una intensidad que me hizo vacilar. «Cada dibujo cuenta una historia, un dolor que superé o algo que amo. Es mejor dejar las marcas en la piel, donde todo el mundo ve, que guardar todo en el corazón hasta que se pudra. ¿No cree?». Aquella frase me golpeó como un puñetazo en el estómago, pues describía con una precisión quirúrgica exactamente lo que yo había hecho durante toda mi vida adulta. Yo había guardado dolores, lutos y deseos en cajas cerradas dentro de mí, manteniendo mi piel limpia y mi apariencia impecable, mientras por dentro me sentía muchas veces hueca. Me quedé en silencio por algunos segundos, concentrada en finalizar el corte de la nuca, sintiendo su piel caliente bajo mis dedos fríos, una proximidad que me dejaba mareada. «Luisa», dijo ella de repente, rompiendo mi devaneo melancólico. «Mi nombre es Luisa, soy tatuadora, tengo un estudio allí cerca de la colonia Roma». «Ana», respondí automáticamente, aunque ella ya lo sabía, sintiendo que aquel intercambio de nombres sellaba algún tipo de pacto secreto entre nosotras. «Mucho gusto, Luisa». Terminé el corte, secando el cabello con la secadora y modelándolo con una pomada para dar el efecto despeinado que ella quería, algo moderno que yo raramente hacía. Cuando quité la capa, ella se levantó y pasó la mano por la nuca recién rapada, cerrando los ojos y sonriendo con un placer genuino que iluminó su rostro. Ella parecía tan libre, tan dueña de sí misma en aquel gesto simple, que sentí una punzada aguda de envidia, o tal vez fuera admiración, mezclada con el miedo a aquella libertad. Ella pagó en efectivo, billetes arrugados que sacó del bolsillo del pantalón de mezclilla ajustado, y dejó una propina generosa que intenté rechazar, pero ella insistió con un guiño, mientras caminaba hacia la puerta, poniéndose nuevamente la chamarra de cuero y preparándose para enfrentar la lluvia que había disminuido a una llovizna fina,
sentí el ambiente del salón volverse repentinamente más gris y silencioso. Antes de salir, se giró, con la mano en la manija, y me lanzó una última mirada desafiante y dulce al mismo tiempo. «Sus manos son muy ligeras, Ana», dijo ella, omitiendo el «doña» esta vez, lo que hizo que mi corazón diera un salto extraño en el pecho. «Creo que voy a necesitar venir aquí más veces para que usted me cuide». Cuando la puerta se cerró, llevándose con ella el olor a lluvia y menta, me quedé parada en medio del salón, con la escoba en la mano, mirando al vacío. Doña Celia carraspeó en la esquina, lista para comenzar a hablar mal de la tatuada, pero fingí que no escuché y fui al fondo a guardar las toallas. Aún sentía el calor de la piel de Luisa en la punta de mis dedos, una sensación fantasma que me acompañaría por el resto de aquella noche solitaria en mi casa enorme. Yo no lo sabía aún, pero aquel corte de cabello había sido el primer hilo jalado de una madeja que desharía todo el tapiz de mi vida perfectamente organizada. Las semanas siguientes se arrastraron con una lentitud torturante, excepto por los viernes, que pasaron a brillar en mi calendario mental, como faros en medio de la niebla. Luisa cumplió la promesa y volvió, no solo para cortar el cabello, que apenas había crecido, sino para hacerse una hidratación, arreglarse las cejas o simplemente para tomar un café al final de la jornada. Su presencia en el salón se convirtió en un ritual sagrado y perturbador, alterando la atmósfera controlada de mi ambiente de trabajo. Poco a poco, me vi haciendo algo que no hacía hace años. Comencé a mirarme en el espejo con una mirada crítica y vanidosa antes de que ella llegara. Cambié el labial color nude, pálido, que usé toda la vida, por un tono coral un poco más vivo, y pasé a soltarme el chongo rígido, dejando algunos cabellos caer sobre el cuello, en un intento inconsciente de parecer menos severa, menos doña Ana. Sonia, mi empleada más antigua, fue la primera en notar el cambio, claro, pues nada escapaba a los ojos de aquella mujer que vivía de observar la vida ajena. Una tarde, mientras yo retocaba el tal labial nuevo frente al espejo del baño, ella se recargó en el marco de la puerta con los brazos cruzados y esa sonrisa de lado que siempre precedía un comentario venenoso. Dijo que yo parecía una adolescente arreglándose para la primera cita y que ese color no iba con la sobriedad que las clientas esperaban de mí. Sentí un frío en la espina dorsal y respondí secamente que solo quería darle una renovada a la apariencia, pero por dentro sabía que ella había tocado una herida abierta. Me estaba arreglando para la chica tatuada, y eso era patético y aterrador al mismo tiempo. Cuando la campanilla de la puerta sonó puntualmente a las 17 horas, mi corazón se disparó en aquel ritmo descompasado que se estaba volviendo habitual. Luisa entró trayendo consigo la energía vibrante de la calle, vistiendo una camiseta de banda de rock antigua y pantalones rasgados, contrastando violentamente con el ambiente estéril del salón. Ella sonrió al verme, y esa sonrisa parecía iluminar los rincones oscuros de mi alma cansada. Se sentó en la silla giratoria, dando una vuelta como una niña, y dijo que mi labial estaba lindo, que realzaba el color de mis ojos, ignorando completamente las reglas no dichas de que empleadas y clientas no debían tener tanta intimidad. Ese día, mientras yo aplicaba una mascarilla de arcilla en su rostro, nuestras conversaciones dejaron de ser sobre el clima o el tráfico y se sumergieron en aguas más profundas. Luisa me preguntó, con esa franqueza desconcertante suya, si yo era feliz, si la vida que llevaba era la vida que yo había elegido o la que me había sobrado. Me detuve con el pincel en el aire, sintiendo el peso de aquella pregunta simple aplastar mi pecho. Respondí, tartamudeando un poco, que la felicidad era una cuestión de paz mental y deber cumplido, repitiendo el discurso que yo había memorizado para mí misma durante décadas. Pero ella abrió los ojos, me miró fijamente y dijo que paz no era lo mismo que felicidad, y que yo tenía un brillo triste en la mirada que ella conocía bien. Intenté cambiar de tema, nerviosa con la profundidad de su análisis, y pregunté sobre su trabajo en el estudio, intentando desviar el foco de mí. Ella comenzó a hablar apasionadamente sobre arte, sobre cómo transformar dolor en dibujo, y yo me quedé allí, escuchando su voz ronca, hipnotizada por la forma en que sus manos gesticulaban en el aire. Era un contraste absurdo. Yo, una señora viuda de 60 años, conservadora y recatada, bebiendo cada palabra de una joven de 24 años que vivía en un mundo que yo juzgaba caótico y sin reglas. Pero, extrañamente, era a su lado que me sentía más comprendida que en todos los años de matrimonio con mi difunto marido,
que nunca me había preguntado si yo era realmente feliz. La tensión en el salón aumentaba con cada visita, alimentada por las miradas reprobatorias de Sonia y por los cuchicheos de las clientas habituales que no entendían qué hacía aquella chica rara allí cada semana. Pero yo no lograba alejarme. La soledad de mi vida comenzaba a ser llenada por su voz, y la idea de pasar un viernes sin verla me causaba una angustia física. Me descubría contando las horas, los minutos, inventando excusas para quedarme hasta más tarde en el salón con la esperanza de que ella pasara, aunque fuera solo para dar un hola rápido. En ese día específico, al terminar la atención, Luisa tomó mi mano para agradecer, un gesto simple que duró un segundo más de lo socialmente aceptable. Su mano estaba caliente, áspera en algunos puntos por causa del trabajo con las máquinas de tatuaje, y el contraste con mi piel fina y fría fue evidente. Ella apretó mis dedos levemente y dijo que yo debería soltarme el cabello más seguido, pues me veía linda de esa manera. Retiré la mano rápidamente, como si me hubiera dado toques eléctricos, y vi a Sonia observando todo por el reflejo del espejo grande, con una expresión de puro escarnio. Cuando Luisa se fue, dejando atrás aquel silencio ensordecedor, me senté en la silla que ella había ocupado, aún sintiendo el calor de su cuerpo en el tapizado. El olor a menta flotaba en el aire, burlándose de mi intento de mantener el orden. Miré mi reflejo, el labial coral, el cabello suelto, y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Yo estaba cambiando, me estaba derritiendo por dentro, y por primera vez en muchos años, tuve miedo de lo que el futuro me reservaba, porque sabía que no lograría volver a ser la estatua de hielo que era antes de que Luisa entrara en mi vida. El fin de semana que se aproximaba parecía un desierto vasto y solitario, sin la promesa de su presencia, y me di cuenta, con un pánico creciente, de que estaba comenzando a vivir solo para aquellos momentos de viernes. Hay recuerdos que no quedan grabados en la mente como películas, sino en la piel como cicatrices invisibles que queman cada vez que el clima cambia o que la soledad aprieta. Solía pensar que el tacto era el sentido menos peligroso de todos, pues exigía una proximidad que siempre supe evitar con mi postura rígida y mis brazos cruzados. Pero aquel martes nublado, aprendí que un simple roce de dedos puede cargar un voltaje capaz de apagar la razón y encender instintos que ni sabía que aún existían dentro de mi cuerpo envejecido. El agua tibia corriendo entre mis dedos y su cabello fue el conductor de una corriente eléctrica que sacudió los cimientos de mi mundo seguro, transformando un acto rutinario de higiene en una confesión muda y aterradora. El salón estaba extrañamente quieto en aquel final de tarde, con la lluvia fina allá afuera espantando a la clientela habitual y creando una burbuja de aislamiento acústico a nuestro alrededor. Luisa había llegado más temprano, con ese aire cansado de quien pasó la noche trabajando en algún dibujo complejo, y pidió solo un lavado relajante, dispensando el corte o el peinado elaborado. La conduje hasta el lavabo, ese rincón más reservado del salón, donde la luz era intencionalmente más baja para relajar a las clientas. Mientras ella se acomodaba en la silla reclinable y dejaba caer la cabeza hacia atrás en la cerámica fría, sentí el aire volverse denso, como si todo el oxígeno de la sala hubiera sido succionado hacia afuera. Ella cerró los ojos inmediatamente, soltando ese suspiro característico que siempre me desarmaba, y dejó el cuello totalmente expuesto, vulnerable a mi navaja o a mi cuidado. Su piel en esa región era pálida y suave, contrastando con la tinta negra de los tatuajes que subían por el lateral del cuello como una hiedra salvaje invadiendo un muro blanco. Abrí la llave y probé la temperatura del agua en mi muñeca, un gesto automático de años de profesión, pero mis manos temblaban levemente. Cuando el agua comenzó a mojar los cabellos platinados, oscureciéndolos instantáneamente, el olor del champú de almendras se mezcló con el perfume natural de su piel, creando una fragancia embriagadora que me dejó mareada. Comencé a masajear su cuero cabelludo con movimientos circulares y lentos, intentando enfocarme solo en la técnica, en la presión correcta de los dedos, en la limpieza de las hebras. Pero era imposible ignorar la física de aquel momento, su entrega absoluta a mis manos, la confianza ciega que depositaba en mí al cerrar los ojos de esa manera. Sentía su respiración desacelerar bajo mi toque, su pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo, y con cada exhalación suya, sentía mis defensas desmoronarse un poco más. Ya no era doña Ana, la viuda respetable. Era solo una mujer tocando a otra mujer, sintiendo la vida pulsar bajo la punta de los dedos. En un momento determinado, mis manos resbalaron de la parte superior de la cabeza hacia la nuca,
esa región sensible justo detrás de las orejas, donde la piel es más fina y caliente. Fue un movimiento que debería ser puramente técnico, parte del masaje relajante, pero mis dedos se demoraron allí más de lo necesario, trazando el contorno del tatuaje de golondrina. Sentí la textura de su piel, la pulsación de la vena carótida latiendo fuerte contra mi pulgar, y un calor súbito subió por mis brazos, irradiando hacia mi pecho y hacia mi vientre. Era una sensación que no sentía hace décadas, un despertar violento de una parte de mí que juzgaba muerta y enterrada junto con mi marido. Luisa no se alejó, al contrario, inclinó levemente la cabeza en dirección a mi mano, presionando la piel contra mis dedos, buscando el contacto con una urgencia sutil. Soltó un gemido bajo, casi imperceptible, un sonido de puro placer y relajación que resonó en el silencio del salón como un trueno. Ese sonido fue el detonante. Mi corazón se disparó de tal forma que temí que ella pudiera escuchar los latidos frenéticos a través de mi delantal, denunciando el caos que se instalaba dentro de mí. El toque dejó de ser profesional y se convirtió, por una fracción de segundo, en una caricia, un mimo prohibido que cargaba todo el peso de mi soledad y de mi deseo reprimido. El tiempo pareció congelarse, y me quedé allí, paralizada, con las manos mojadas y calientes sosteniendo su nuca, mirando su rostro sereno y joven bajo la luz tenue. Vi sus pestañas largas temblar levemente, los labios entreabiertos respirando el aire húmedo, y fui tomada por un terror avasallador. ¿Qué estaba haciendo? Yo era una señora de 60 años, una abuela en potencia, tocando a una niña que podría ser mi nieta con una intención que la iglesia condenaría y que la sociedad abominaría. La vergüenza me golpeó como un balde de agua helada, mezclada con el pánico de haber cruzado una línea invisible que ni sabía que existía hasta ese momento. Retiré mis manos bruscamente, casi dejando caer su cabeza de vuelta en la cerámica sin apoyo, en un movimiento torpe y grosero que rompió el encanto instantáneamente. Cerré la llave con fuerza, haciendo un ruido metálico resonar por el salón vacío, y tomé la toalla afelpada con una urgencia innecesaria. Necesitaba cubrir aquella piel, necesitaba esconder su cuerpo de mi visión, y principalmente, necesitaba esconder mis manos, que ahora parecían sucias y culpables. Listo, ya acabó. Mi voz salió, estridente, fallada, sin ningún rastro de la suavidad que usaba segundos antes. Puede levantarse, Luisa. Tengo otra clienta esperando. Era una mentira obvia. El salón estaba vacío, pero necesitaba crear una barrera, una distancia física y emocional urgente. Sequé su cabello con movimientos rápidos y vigorosos, casi agresivos, sin el cuidado habitual, evitando a toda costa mirar el espejo donde nuestros ojos podrían cruzarse. Sentía mi rostro ardiendo, la sangre pulsando en las sienes, y rezaba, internamente para que ella no hubiera percibido el cambio en mi respiración, el temblor en mis manos, la duda en mi toque. Ella se levantó de la silla del lavabo un poco aturdida por mi brusquedad, acomodándose el cuello de la camiseta con una expresión confusa. Me miró, buscando entender qué había pasado, por qué el clima de intimidad se había transformado en hielo tan repentinamente. Me puse de espaldas, fingiendo organizar los champús en la estantería, mis manos temblando tanto que tiré un frasco al suelo. El ruido seco del plástico golpeando el piso aumentó mi vergüenza. ¿Todo bien, Ana?, preguntó ella, la voz preocupada, dando un paso en mi dirección. ¿Hice algo mal? Usted parece nerviosa. Está todo bien, es solo cansancio, respondí sin voltear, abrazando mi propio cuerpo como si sintiera frío. Por favor, vaya a la silla para terminar de secar. Quiero cerrar el salón temprano hoy. El resto de la atención se hizo en un silencio incómodo y doloroso, donde mantuve una distancia segura, usando la secadora como un arma para alejar cualquier posibilidad de conversación. Cuando ella finalmente salió, con el cabello aún medio húmedo porque la apresuré, cerré la puerta con llave y deslicé mi espalda por la pared hasta el suelo, llorando como una niña asustada. Miré mis manos, las mismas manos que habían cuidado de tantas personas, y sentí miedo de ellas por primera vez, porque habían osado desear algo que no me pertenecía, algo prohibido que ahora amenazaba con destruir toda la paz artificial que llevé una vida entera construyendo. El miedo es un arquitecto cruel, capaz de levantar murallas de concreto armado alrededor de un corazón en cuestión de segundos. En los días que siguieron a aquel incidente en el lavabo, me dediqué a construir una fortaleza impenetrable a mi alrededor, usando los ladrillos de mi moralidad rígida y el cemento de mi viudez respetable. Me convencí a mí misma,
con la obstinación de quien intenta creer en una mentira reconfortante, que lo que sentí fue solo una debilidad momentánea, un delirio causado por el cansancio y por la menopausia tardía. Necesitaba exorcizar la presencia de Luisa de mis pensamientos. Necesitaba purificar mis manos que aún parecían hormiguear con el recuerdo de su piel, y la única manera que conocía de hacer eso era volviendo a la seguridad fría de mis reglas y de mis rituales religiosos. En aquella semana, fui a misa en la iglesia de la colonia, todos los días a las 6 de la tarde, arrodillándome en la banca de madera dura y rezando el rosario con un fervor casi desesperado. Miraba la imagen de la Virgen María en el altar, con su manto azul y mirada serena, y pedía perdón por pensamientos que ni siquiera tenía el valor de verbalizar en la confesión. Limpiaba el polvo del portarretratos de mi difunto marido en el estante de la sala con una dedicación maníaca, conversando con la foto en blanco y negro como si él pudiera absolverme, reafirmando en voz alta que yo era una mujer seria, una señora de familia que no tenía tiempo para devaneos adolescentes. Me aferré a mi identidad de doña Ana, como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano, usando mi edad y mi clase social como escudos contra la tormenta emocional que Luisa representaba. Cuando el viernes llegó, yo estaba armada y preparada para la batalla. Me vestí con mi traje sastre más conservador, un conjunto gris de corte recto que cubría mi cuerpo como una armadura, y me recogí el cabello en un chongo tan apretado que llegaba a dolerme el cuero cabelludo, no dejando ningún cabello suelto para sugerir cualquier tipo de ligereza. Borré el labial coral de mi vida y volví al tono nude, casi invisible, prohibiendo cualquier rastro de vanidad que pudiera ser interpretado como una invitación. Instruí a Sonia para marcar 2 citas extras encimadas al final de la tarde, creando una barrera de trabajo que me impediría quedarme a solas con Luisa, garantizando que el salón estuviera lleno de testigos de mi conducta impecable. Luisa entró al salón con 5 minutos de retraso, trayendo consigo una sonrisa radiante y un pequeño paquete envuelto en papel estraza en las manos. Ella parecía no haber percibido, o haber elegido ignorar, mi frialdad en el último encuentro, y caminó en mi dirección con esa energía contagiosa que siempre hacía vibrar el aire. Usaba una camiseta blanca simple y pantalones de mezclilla, y el brillo en sus ojos era de una expectativa genuina, como si estuviera ansiosa por reencontrar a una amiga querida. Yo estaba en la caja, fingiendo revisar notas fiscales, y sentí mi estómago revolverse de culpa, pero mantuve mi postura rígida, ni siquiera levantando la vista del papel, cuando ella se acercó al mostrador. «Hola, Ana», dijo animada, colocando el paquete sobre el vidrio. «Te traje un regalo». Pasé por una librería en el centro y vi este libro de poesías. Recordé que comentaste que te gustaba leer cosas antiguas. Dejé de escribir y levanté la cabeza lentamente, ajustando los lentes en la nariz para crear una distancia intelectual entre nosotras. No sonreí. No agradecí con el calor que ella esperaba. Miré el paquete como si fuera un objeto peligroso, una bomba de tiempo lista para explotar mi reputación. «Buenas tardes, Luisa», respondí con la voz helada, usando el tono formal que reservaba para vendedores por teléfono. «Agradezco la gentileza, pero no puedo aceptar regalos de clientas». Eso crea una intimidad que no es profesional y puede generar malentendidos. Su sonrisa vaciló, como una luz parpadeando antes de apagarse, y la confusión se apoderó de su rostro. Recogió la mano que estaba extendida, visiblemente desconcertada por mi rechazo bruto disfrazado de etiqueta profesional. «Pero es solo un libro, Ana. Es un recuerdo. No tiene nada de malo», intentó argumentar ella, su voz perdiendo un poco de fuerza. «Platicamos tanto, pensé que...» «Platicamos mientras yo presto un... servicio, mi querida». La corté, la palabra querida, saliendo de mi boca con un gusto amargo de condescendencia. «Aquí es un ambiente de trabajo. Yo tengo una reputación que cuidar, y no se ve bien que esté de plática y de intercambio de regalos en medio del horario laboral. Las otras señoras pueden sentirse relegadas. Por favor, siéntese en la silla 4. Sonia va a lavar su cabello hoy. Tengo la agenda muy llena para atenderla personalmente». Fue un golpe bajo, y lo supe en el momento en que vi sus ojos humedecerse levemente. Estaba tercerizando su atención, rebajándola de la categoría de mi clienta especial a solo una más en la fila, y haciéndolo frente a todo el mundo. Sonia, que escuchaba todo de cerca, apenas logró disimular la sonrisa de triunfo al ver a la consentida siendo puesta en su lugar. Luisa tomó el libro de vuelta, apretándolo contra el pecho como si quisiera proteger el objeto de mi frialdad,
y asintió silenciosamente, tragando en seco la humillación pública. Caminó hacia la silla indicada con los hombros caídos, toda la luz y la vivacidad drenadas de su cuerpo, en cuestión de segundos. Vi, por el reflejo del espejo, cómo se sentaba y miraba al suelo, mordiéndose el labio inferior para aguantar el llanto. Mi corazón dolió como si hubiera sido rasgado a la mitad, un dolor físico agudo que casi me hizo correr hasta allá y pedir perdón de rodillas. Quería abrazarla, quería decir que aquel libro era la cosa más dulce que alguien me había dado, pero el miedo era mayor que el amor incipiente. Necesitaba ser cruel para ser salvada, necesitaba lastimarla para que se alejara y me dejara pudrirme en paz en mi soledad segura. Durante todo el tiempo en que estuvo allí, siendo atendida por las manos pesadas e indiferentes de Sonia, me mantuve ocupada con tareas inútiles, acomodando toallas que ya estaban dobladas y conversando alto con doña Celia sobre la novena de la parroquia. Forcé risas estridentes, hice comentarios sobre la moral de la juventud actual, actuando el papel de la vieja conservadora con una dedicación digna de un Oscar. Sentía la mirada de Luisa sobre mí, una mirada no de rabia, sino de una tristeza profunda y decepcionada, como quien ve un ídolo caer del pedestal y romperse en 1000 pedazos de barro común. Cuando se levantó para irse, con el cabello aún húmedo porque rechazó el secado, pasó por la caja para pagar. No me miró a los ojos esta vez. Dejó el dinero en el mostrador, sin propina y sin la sonrisa habitual. «Gracias, doña Ana», dijo en voz baja, volviendo a usar el doña, que ponía un abismo de generaciones entre nosotras. «Disculpe si la incomodé, señora. No va a pasar de nuevo». Salió del salón cargando el libro de regreso, y la campanilla de la puerta sonó como un toque fúnebre. Me quedé parada allí, sosteniendo su dinero en las manos temblorosas, sintiendo una victoria con sabor a cenizas en la boca. Había conseguido lo que quería. Había restablecido el orden, alejado la tentación y garantizado mi seguridad social. Las clientas volvieron a conversar. Sonia hizo una broma sobre gente que no se ubica, y el mundo volvió a su eje normal. Pero por dentro, mientras guardaba los billetes en el cajón, sentí un frío terrible, un invierno anticipado que congeló mis huesos, y me di cuenta de que la muralla que construí para protegerme me había dejado en realidad completamente sola del lado de adentro. La semana siguiente a mi demostración cruel de profesionalismo fue, sin duda, la más larga y gris de mi vida. El salón continuaba funcionando con su eficiencia habitual. Las clientas entraban y salían. El dinero entraba en la caja, pero yo me sentía como un fantasma asediando mi propio negocio. La ausencia de Luisa era un agujero negro que succionaba toda mi energía. Miraba hacia la puerta de vidrio cada 5 minutos, esperando ver la chamarra de cuero y la sonrisa fácil, pero todo lo que veía era el tráfico monótono de la calle y mi propio reflejo amargo en el vidrio. La culpa era una compañera constante, susurrando en mi oído que yo había sido cobarde, que había herido a alguien que solo me ofreció gentileza, todo en nombre de una moral hipócrita que no me calentaba por la noche. Estaba segura dentro de mi muralla, sí, pero estaba muriendo de frío. Fue un jueves, cerca de la hora del almuerzo, que ella reapareció, pero no había nada de aquella luz vibrante que solía emanar de ella. Luisa entró al salón sin mirar a los lados, caminando con pasos arrastrados y pesados, como si cargara cadenas en los tobillos. No vestía sus ropas coloridas o provocativas. Estaba con una sudadera gris enorme, con la capucha puesta sobre la cabeza, escondiendo el rostro y el cabello platinado. Cuando levantó la cara para hablar con la recepcionista, vi el estado en que se encontraba. Los ojos estaban hinchados y rojos, la piel pálida en un tono enfermizo, y los labios temblaban incontrolablemente. No era la joven confiada y moderna que desafiaba mis convenciones. Era una niña rota, desamparada, buscando un puerto seguro en medio de una tormenta personal. En aquel instante, toda mi postura de doña Ana, toda mi rigidez y todo mi miedo al juicio ajeno se evaporaron como humo. No pensé en Sonia, no pensé en doña Celia, no pensé en lo que el padre diría. Solo vi a una persona sufriendo, y esa persona era alguien que había tocado mi corazón de una forma que nadie más lograba. Salí de atrás del mostrador casi corriendo, olvidando mi dolor en la rodilla y mi elegancia estudiada, y fui hacia ella antes de que cualquier empleada pudiera interceptarla con preguntas burocráticas. Cuando llegué cerca, ella me miró con una vulnerabilidad tan cruda que me quitó el aire, y susurró mi nombre con la voz entrecortada, como un pedido de auxilio. «Ana», dijo, y se derrumbó.
No se desmayó, pero sus piernas cedieron y la sostuve por los brazos, sintiendo su cuerpo temblar violentamente contra el mío. El olor a menta estaba débil, cubierto por un olor a tristeza y llanto antiguo. Las clientas dejaron de hablar, las secadoras se apagaron, y el silencio curioso y malicioso se instaló nuevamente, pero esta vez no sentí vergüenza. Sentí una rabia protectora, una leona defendiendo a su cría. Pasé el brazo alrededor de su cintura, sosteniendo el peso de aquel cuerpo delgado, y miré al salón con una mirada feroz que desafiaba a cualquiera a hacer un comentario. «Sonia, trae un vaso de agua con azúcar a la cocina. Ahora», ordené con una voz de mando que no admitía réplicas. «El resto de ustedes, vuelvan al trabajo. No hay nada que ver aquí». Guié a Luisa hacia la pequeña cocina en el fondo del salón, el único lugar donde tendríamos privacidad, lejos de los espejos y de las miradas juzgonas. La senté en la silla de plástico amarilla y me arrodillé frente a ella, ignorando que eso ensuciaría la bastilla de mi pantalón de lino caro. Sostuve sus manos heladas entre las mías, intentando transferir un poco de mi calor, y comencé a hablar bajo, palabras sin mucho sentido, solo sonidos de consuelo, como se calma a un niño asustado. Ella lloraba copiosamente, un llanto con sollozos y doloroso, escondiendo la cara en las manos tatuadas, con vergüenza de mostrarme su debilidad después de haber sido rechazada por mí días antes. «Calma, niña, calma», decía yo, alisando sus brazos por encima de la sudadera gruesa. «Respira profundo. Estás segura aquí. Nadie te va a hacer daño. Cuéntame qué pasó, por el amor de Dios». Llevó algunos minutos y muchos tragos de agua azucarada hasta que ella logró articular las palabras, y cuando la historia salió, vino cargada de un dolor familiar que cortó mi corazón. Me contó que su madre, que vivía en el interior y no hablaba con ella hacía 2 años por causa de su estilo de vida y de su orientación sexual, había llamado esa mañana. Luisa creyó que era una reconciliación, pero era solo para avisar que la abuela había fallecido y que ella, Luisa, tenía prohibido ir al entierro. La madre dijo que no quería la vergüenza de la familia, manchando la despedida de la matriarca, que ella no era bienvenida ni en la muerte, ni en la vida de ellos. Escuchaba aquello y sentía un nudo en la garganta, una mezcla de indignación y compasión. Yo, que tantas veces juzgué al diferente, estaba allí frente a las consecuencias reales de ese juicio. Aquella niña, que parecía tan fuerte e independiente con sus tatuajes y botas, era en el fondo una hija rechazada, ansiando un amor maternal que le era negado por prejuicio. La ironía de la situación no se me escapó. Yo, la conservadora, estaba siendo el único regazo disponible para la oveja negra. Y en ese momento, entendí que el amor y el carácter no tienen nada que ver con la apariencia o con las reglas sociales, sino con la capacidad de acoger el dolor del otro. Ella dijo que soy una aberración, Ana, sollozó Luisa, levantando los ojos rojos para mirarme, que Dios nunca me va a perdonar por ser quien soy, y lo peor es que, a veces, le creo. Me siento tan sola en el mundo. Sin pensarlo 2 veces, movida por un impulso que venía de las entrañas, me levanté y la jalé para un abrazo. No fue un abrazo cortés de pésame, fue un abrazo apretado, donde envolví su cabeza contra mi pecho, dejando que mojara mi blusa de seda con sus lágrimas. Acaricié su cabello corto, besé la coronilla de su cabeza, sintiendo su olor, y susurré promesas de que ella no era una aberración, que era linda, talentosa y amada. Sí, amada. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera filtrarla, pero era la más pura verdad. La amaba, tal vez no como madre, tal vez no solo como amiga, sino con una intensidad que me asustaba y me liberaba al mismo tiempo. «No estás sola», dije firmemente, sosteniendo su rostro entre mis manos y forzándola a mirarme. «Olvida lo que ella dijo. La gente amargada no conoce la voluntad de Dios. Me tienes a mí, ¿oíste? Estoy aquí. Fui una tonta el otro día. Fui grosera contigo por miedo, pero estoy aquí ahora y no me voy a ir». Sus ojos se abrieron un poco con mi confesión y con la intensidad de mi promesa. Dejó de llorar poco a poco, enfocándose en mi rostro, en mi boca, buscando verdad en mis palabras. La proximidad allí, en la cocina apretada con olor a café en polvo, era eléctrica, pero no era sexual en ese momento. Era una intimidad de almas que se reconocen en la soledad. Se acurrucó en mi abrazo nuevamente, suspirando hondo, y sentí su cuerpo relajarse contra el mío, confiando en mí plenamente, a pesar de todo lo que yo había hecho. Nos quedamos allí abrazadas por un tiempo que no supe medir, mientras el mundo allá afuera seguía girando sin nosotras.
Sonia debe haber extrañado la demora. Las clientas debían estar reclamando, pero no me importaba. Estaba sosteniendo a Luisa, y por primera vez en años me sentía absolutamente útil y viva. Me di cuenta de que mi frialdad no era una virtud, era una prisión, y que aquella niña llorando en mis brazos acababa de darme la llave para salir de la celda. No sabía qué haríamos a continuación, pero sabía que no podría fingir más que ella era solo una clienta. Ella era mi humanidad rescatada, y cuidaría de ella, costara lo que costara. Cuando finalmente se alejó, limpiándose la cara con el dorso de las manos e intentando sonreír una sonrisa débil y avergonzada, sostuve su mano y no la solté. «Vamos a salir de aquí», dije, sorprendiéndome a mí misma. «El salón puede esperar. Te voy a llevar a comer algo. Necesitas calmarte. Y yo necesito respirar aire puro. Le voy a pedir a Sonia que cierre la caja hoy». El brillo de sorpresa y gratitud en los ojos de Luisa valió más que cualquier elogio que yo hubiera recibido en 60 años de vida. Me quité el delantal, tomé mi bolsa, y de la mano con ella, un gesto escandaloso que me aseguré de mantener hasta la puerta de la calle, salí de mi reino de espejos para entrar en la vida real, dispuesta a enfrentar cualquier tormenta a su lado. Caminar por la calle de la mano con Luisa, a plena luz del día, fue un acto de rebeldía silenciosa, que hizo que mi corazón latiera en la garganta a cada paso. Sentía las miradas curiosas de los peatones, el juicio velado en los escaparates de las tiendas, pero paradójicamente, nunca me sentí tan ligera. La llevé a una pastelería tradicional del barrio, un lugar con manteles de encaje y tazas de porcelana fina, donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 50. Era mi territorio, un ambiente seguro y predecible, pero verla allí, con su sudadera gris y ojos hinchados, contrastando con las señoras de collar de perlas en las mesas vecinas, me hizo darme cuenta de cuánto mi mundo era pequeño y sofocante. Pedí un chocolate caliente y una rebanada de pastel para ella, viéndola comer con una voracidad infantil, como si aquel azúcar fuera el único combustible capaz de mantenerla en pie, después del trauma del rechazo familiar. Mientras comía, el color fue volviendo a sus mejillas pálidas, y el brillo desafiante regresó, aunque tímidamente, a sus ojos castaños. Platicamos sobre cosas triviales al principio, pero luego el tema derivó hacia el arte, la única cosa que parecía mantener su alma anclada a la realidad. Me habló sobre cómo el dibujo la salvó en la adolescencia, cómo la piel era el único lugar donde sentía que podía dejar una marca permanente en un mundo donde todo y todos parecían abandonarla. Yo escuchaba fascinada, apoyando la barbilla en la mano, olvidando completamente que tenía un negocio que gestionar y una reputación que mantener. Allí, en esa mesa de rincón, yo no era la viuda o la empresaria, era solo una mujer siendo seducida por la pasión de otra persona por la vida. «Ana», dijo de repente, limpiando una gota de chocolate de la comisura de la boca con el dorso de la mano, en un gesto desenfadado que me pareció adorable. «Quiero mostrarte una cosa. Fuiste tan increíble conmigo hoy. Nadie nunca me defendió de esa manera. Quiero llevarte a mi mundo. Quiero que veas dónde creo». La invitación flotó en el aire, cargada de expectativa y peligro. Ir a su estudio de tatuaje significaba cruzar la frontera final, salir del terreno neutral de la calle o de mi salón y entrar en su santuario, un lugar que imaginaba oscuro, ruidoso y lleno de gente que me miraría mal. Mi primera reacción interna fue el pánico, el instinto de inventar una excusa sobre un proveedor esperando, o un dolor de cabeza súbito, pero entonces miré sus ojos, que brillaban con una esperanza frágil, y me di cuenta de que rechazar aquella invitación sería levantar nuevamente el muro que acababa de derribar. No podía hacerle eso, y, siendo honesta conmigo misma, no quería. La curiosidad era mayor que el miedo. «Me encantaría conocer tu estudio», respondí, sorprendiéndome con la firmeza de mi propia voz. «Pero aviso de una vez que no voy a hacerme ningún tatuaje de calavera hoy». Ella soltó una carcajada alta, esa risa ronca que hacía que las cabezas voltearan en la pastelería, y sostuvo mi mano por encima de la mesa. «Prometo que no me voy a acercar a ti con una aguja, a menos que tú lo pidas». Me guiñó el ojo y sentí aquel escalofrío familiar subir por mi espalda. Pagamos la cuenta y tomamos un taxi hasta la colonia Roma, la zona bohemia de la ciudad, donde la vida nocturna pulsaba y donde las reglas sociales parecían ser más flexibles. Durante el trayecto, miraba por la ventana viendo el paisaje cambiar. Los edificios residenciales sobrios daban lugar a bares con mesas en la banqueta,
paredes grafitadas y grupos de jóvenes con cabellos coloridos y ropa excéntrica. Me sentí un pez fuera del agua, una intrusa en un ecosistema que no fue hecho para mujeres de 60 años con zapatos de tacón bajo y bolsas de cuero clásicas. La inseguridad comenzó a roer mi estómago. ¿Qué estaba haciendo? Era lo suficientemente vieja para ser madre de aquellas personas. ¿Será que Luisa tendría vergüenza de llegar conmigo allí? El taxi se detuvo frente a una casona antigua, pintada de negro mate, con un letrero neón morado en la fachada que decía «Tinta y alma». El sonido de rock pesado se escapaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el ruido del tráfico. Luisa bajó del carro con una agilidad natural, pareciendo crecer 5 centímetros apenas pisó la banqueta de su territorio. Abrió la puerta para mí, haciendo una reverencia teatral, y respiré hondo, acomodé mi saco como si fuera una armadura, y entré, dejando atrás la luz del sol y mi zona de confort. El interior del estudio era un ataque a los sentidos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros con dibujos de dragones, serpientes, rostros realistas y formas geométricas hipnotizantes. El olor era una mezcla intensa de desinfectante hospitalario, incienso de sándalo y café fuerte. La música estaba alta, una guitarra distorsionada que hacía vibrar el suelo bajo mis pies. Había 3 muchachos tatuados trabajando en otras camillas, y una chica con piercings en toda la cara estaba en la recepción. Todos pararon lo que estaban haciendo y miraron hacia la puerta cuando entramos. El silencio que siguió a la música fue incómodo. Sentí sus miradas escaneándome, juzgando mi ropa de señora bien, mi postura rígida, mi edad. Me sentí minúscula, fuera de lugar, una reliquia de un tiempo pasado perdida en el futuro. «Raza, ella es Ana», anunció Luisa con la voz llena de orgullo, pasando el brazo por mis hombros sin importarle la opinión de ellos. «Ella es la dueña del salón que salvó mi cabello y, hoy, salvó mi día. Trátenla como a una reina, o se las verán conmigo». Los muchachos sonrieron y asintieron con la cabeza, murmurando saludos respetuosos, y la tensión se disipó un poco, pero yo aún me sentía extraña en el nido. Luisa me guió a través del salón principal, hasta una sala más pequeña en el fondo, separada por una cortina de terciopelo rojo. Era su espacio privado, su taller personal. Cuando encendió la luz amarilla y suave, el ruido del rock quedó amortiguado allá afuera, y me vi rodeada por un universo particular e íntimo. Había bocetos esparcidos por toda la mesa, libros de arte, tintas coloridas y, en la pared principal, una serie de dibujos delicados que parecían desentonar con la agresividad del resto del lugar. «Bienvenida a mi caos», dijo ella, abriendo los brazos y girando en medio de la sala pequeña. «Es aquí donde paso la mayor parte de mi vida. Es aquí donde soy yo misma». Caminé lentamente por la sala, observando los detalles. No había suciedad o desorden. Había un orden creativo fascinante. Mis ojos se detuvieron en un dibujo pegado en la pared con cinta adhesiva, aún sin terminar. Era un boceto a lápiz de un rostro femenino, con trazos suaves y una mirada melancólica que me parecía extrañamente familiar. Me acerqué para ver mejor y sentí mi corazón detenerse por un segundo. No era un rostro cualquiera, eran mis ojos, era la curva de mi barbilla. Era yo, vista a través de los lentes de admiración de ella, retratada no como una señora vieja, sino como una mujer llena de misterio y belleza. ¿Tú me dibujaste?», pregunté, la voz saliendo en un susurro trémulo, sin lograr desviar la mirada del papel. Luisa se acercó por detrás de mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo en mi espalda, aunque no me tocara. «Yo dibujo lo que me parece bonito, Ana», susurró cerca de mi oído, su voz ronca causando un escalofrío que bajó hasta mis talones. «Y desde que entré en aquel salón, no logro sacarme tu rostro de la cabeza. Tienes una tristeza elegante que me fascina. Quería capturar eso antes de que cambiaras». Me giré de frente hacia ella, quedando atrapada entre la mesa de dibujo y su cuerpo. El espacio era exiguo, el aire estaba cargado de olor a tinta y tensión sexual. En aquel ambiente, rodeada por su arte, yo no veía más la diferencia de edad o el abismo social. Veía apenas a una mujer talentosa que me veía de verdad, que veía belleza donde yo solo veía arrugas y cansancio. El estudio, que minutos antes parecía un lugar hostil y aterrador, de repente se convirtió en el escenario más romántico y peligroso del mundo. «Luisa», comencé a decir, sin saber exactamente qué iba a hablar, tal vez un aviso, tal vez un agradecimiento. Pero ella colocó el dedo índice sobre mis labios, pidiendo silencio. Su mirada bajó hacia mi boca y volvió a mis ojos,
una invitación muda que hizo que mis piernas temblaran. Estaba en su territorio ahora, jugando bajo sus reglas, y por primera vez en 60 años, no quería huir, quería quedarme. Quería ver hasta dónde aquella valentía recién descubierta podría llevarme, aun sabiendo que el precio a pagar podría ser demasiado alto para mi corazón desprevenido. Aquel momento en el estudio, rodeada por el olor a tinta y por la música que vibraba en las paredes, fue como despertar en un planeta alienígena donde la gravedad funcionaba de manera diferente. Luisa apartó el dedo de mis labios despacio, dejando un rastro de calor fantasma en mi piel, y sonrió con una dulzura que desarmó todo mi pánico inicial. Me invitó a sentarme en un sofá de cuero gastado en el rincón de la sala, un mueble que ya había visto días mejores, lleno de mantas coloridas y cojines de terciopelo. Yo, que siempre exigía la limpieza impecable y la ergonomía perfecta de las sillas de mi salón, me acomodé en aquel sofá viejo como si fuera un trono, sintiéndome extrañamente honrada por ser recibida en su santuario particular. Jaló un banquito con ruedas y se sentó frente a mí, las rodillas casi tocando las mías, creando una burbuja de intimidad en aquel espacio pequeño. Luisa comenzó a mostrarme su portafolio, pasando las páginas de una carpeta enorme con la reverencia de quien manipula textos sagrados. Eran dibujos de una complejidad asombrosa. Fénix renaciendo de las cenizas en tonos de naranja y rojo sangre, océanos revueltos en 1000 tonos de azul, bosques encantados que parecían respirar en el papel. Mientras ella explicaba el significado de cada color, de cada trazo, yo me sentía encogiendo dentro de mi propia historia, dándome cuenta de cuánto mi vida había sido una larga carretera pavimentada en tonos de beige, gris y blanco. Todo es tan vivo, murmuré, pasando la punta de los dedos sobre un dibujo de una flor carnívora. Mi vida entera estuvo enfocada en no llamar la atención, en ser discreta, en no hacer ruido. Miro esto aquí y siento que viví dentro de una televisión antigua, en blanco y negro, mientras el mundo allá afuera explotaba en colores que ni sabía que existían. Luisa dejó de pasar las páginas y me miró con esa intensidad seria que a veces asumía, ignorando el ruido de las máquinas de tatuaje en la sala de al lado. El blanco y negro tiene su belleza, Ana. Es clásico, es atemporal, dijo ella, defendiendo mi paleta de colores monótona. Pero nadie debería estar obligado a vivir sin color por miedo. ¿Por qué te escondes tanto? ¿Quién te dijo que necesitas ser invisible? Su pregunta abrió una compuerta que yo mantenía cerrada hacía 40 años. Allí, frente a aquella niña que tenía edad para ser mi hija, confesé cosas que nunca había dicho, ni en el confesionario de la iglesia. Hablé sobre mi matrimonio, una unión tibia y respetable con un hombre bueno, pero que nunca me miró con pasión, que nunca me vio como mujer, sino solo como la esposa, la ama de casa, la madre que no pudimos ser. Conté cómo enterré mis deseos junto con él, vistiendo el luto no solo en la ropa, sino en el alma, creyendo que mi turno de sentir ya había pasado, o que tal vez nunca hubiera existido. Hablé sobre el salón, sobre cómo construí aquel imperio de belleza para las otras, mientras yo misma sentía desmoronarme por dentro, resanando las grietas con polvo de arroz y sonrisas falsas. Mi voz se quebró algunas veces, y necesité parar para respirar, esperando que ella se aburriera con las lamentaciones de una vieja solitaria. Pero Luisa no se movió. Continuó allí, con la barbilla apoyada en las manos, bebiendo cada palabra mía como si fuera la historia más fascinante que hubiera escuchado, validando mi dolor con su silencio respetuoso. «Tú no eres invisible para mí, Ana», dijo suavemente, extendiendo la mano para tocar mi rodilla cubierta por el pantalón de lino. «Desde el día en que entré al salón, vi una fuerza en ti que me asustó. Tienes una elegancia que intimida, pero tienes una tristeza en la mirada que da ganas de cuidar. Crees que eres gris, pero yo te veo en morado, en dorado, en colores nobles y profundos. Sentí mis mejillas arder, no de vergüenza, sino de una emoción cruda que no sabía nombrar. Ningún hombre jamás me había descrito de esa forma. Para mi marido, yo era Ana, la compañera eficiente. Para la sociedad, yo era la viuda respetable. Pero para Luisa, yo era colores nobles, yo era dorado. Aquellas palabras entraron en mi pecho y comenzaron a curar heridas que ni sabía que aún estaban abiertas. «Soy vieja, Luisa», rebatí, intentando traer la razón de vuelta a la mesa, señalando las arrugas alrededor de mis ojos. «Mi piel ya no tiene el vigor de la tuya. Estoy llena de marcas, de manchas, de tiempo. ¿Cómo puedes ver color en esto?» Ella sonrió, se levantó del banquito y fue hasta un estante, tomando un frasco de tinta dorada. Regresó,
y colocó el frasco en mi mano, cerrando mis dedos alrededor del vidrio frío. En el arte japonés, cuando una cerámica valiosa se rompe, arreglan las grietas con oro. Le llaman kintsugi. La idea es que la pieza se vuelve más bonita y valiosa justamente por haber sido rota y reparada. Tu historia, Ana, tus marcas, tu tiempo, eso es tu oro. Un lienzo en blanco es aburrido. Un lienzo con textura, con historia, eso es arte. Tú eres arte. Me quedé mirando el frasco de tinta en mi mano, con los ojos llorosos, sintiendo el peso de aquella comparación. Nunca me había sentido tan vista, tan valorada, tan real. La sensación de inadecuación que sentía al entrar al estudio había desaparecido completamente. Ya no me sentía una intrusa en su mundo. Me sentía una invitada de honor. Pedimos una pizza, que comimos allí mismo, en el sofá del estudio, usando servilletas de papel y bebiendo refresco directo de la lata. Fue la comida más sabrosa que había hecho en años, mucho mejor que las cenas solitarias y silenciosas en mi comedor enorme. Nos reímos, nos ensuciamos los dedos de grasa, hablamos sobre música. Ella intentó convencerme de escuchar una banda de rock, y yo prometí que intentaría si ella escuchaba un disco de Rocío Dúrcal. La noche cayó afuera, y el movimiento en el estudio disminuyó. Los otros tatuadores se fueron, despidiéndose de mí con sonrisas simpáticas, ya acostumbrados a mi presencia incongruente en aquel sofá. Nos quedamos solo nosotras dos, en la media luz de la sala del fondo, envueltas en una burbuja de tiempo donde la diferencia de edad no existía. Miraba a Luisa, con sus cabellos platinados brillando bajo la luz amarilla, y sentía una gratitud inmensa por haber insistido en mí, por haber roto mi muralla con su terquedad colorida. Pero, en el fondo de mi mente, una voz pequeña e insidiosa comenzaba a susurrar avisos de peligro. Sabía que aquel momento era frágil, que el mundo allá afuera, mi vecindario, mi iglesia, Sonia, no vería aquella escena con los mismos ojos poéticos de Luisa. Sabía que estábamos caminando sobre un hielo muy delgado y que en cualquier momento la realidad podría venir a cobrar el precio de aquella felicidad clandestina. Cuando me levanté para irme, ya pasaban de las 10 de la noche. Luisa insistió en pedir un carro para mí y esperar conmigo en la banqueta hasta que llegara. El aire de la noche estaba frío y me abracé, extrañando el calor del estudio. Antes de entrar al auto, sostuvo mi mano una última vez y besó la palma, un gesto caballeroso e íntimo que hizo que mi cuerpo entero se estremeciera. «Gracias por venir a mi mundo, Ana», susurró. «Espero que hayas visto que no muerde». «No muerde», respondí, sonriendo tristemente mientras entraba al carro, «pero envicia, y eso es lo que me da miedo». Mientras el auto se alejaba, llevándome de regreso a mi casa silenciosa y segura, miré hacia atrás y vi su silueta bajo el neón morado, saludando. Estaba volviendo a mi mundo blanco y negro, pero ahora cargaba manchas de tinta dorada en el alma, y sabía que nunca más lograría mirar al espejo y ver solo a doña Ana. Estaba irrevocablemente cambiada, y la tormenta que temía estaba a punto de desatarse sobre nosotras. La felicidad es una burbuja de jabón iridiscente, linda, flotante y desesperadamente frágil ante la aguja afilada de la realidad. En los días que siguieron a mi visita al estudio, viví en un estado de suspensión, caminando por las calles de la ciudad con una sonrisa boba en la cara y el recuerdo del olor a tinta y café impregnado en mi memoria olfativa. Me descubría tarareando canciones que Luisa me recomendó mientras organizaba las toallas, e incluso compré una pañoleta morada para amarrar en el cuello, un pequeño homenaje secreto al color del neón de su estudio. Me sentía invencible, protegida por aquel secreto dorado que cargábamos, creyendo ingenuamente que el mundo allá afuera no se atrevería a tocar nuestra conexión sagrada. Pero el mundo allá afuera tiene ojos, oídos y lenguas afiladas, especialmente en un barrio donde la tradición es la moneda de cambio más valiosa. La burbuja estalló en una mañana de miércoles, de forma brutal y silenciosa, como un cáncer que se revela de repente. Doña Celia estaba en la silla de manicura, leyendo una revista de chismes, cuando soltó el veneno con la casualidad de quien comenta sobre el pronóstico del tiempo. Dijo, sin mirarme a los ojos, que una vecina me había visto entrando en una guarida de drogadictos en la colonia Roma, acompañada de aquella chica rara, y que la gente estaba comenzando a comentar que la viuda del respetable doctor Alberto estaba perdiendo el juicio, o peor, la moral. La sangre drenó de mi rostro tan rápido que necesité apoyarme en el mostrador para no caer.
El salón entero pareció girar. Sonia dejó de limar la uña. Las otras clientas bajaron el tono de voz, y sentí el peso aplastante de 30 años de reputación inmaculada desmoronándose sobre mi cabeza. No era solo chisme, era una sentencia social. En ese medio, la insinuación valía más que la verdad, y la idea de ser el tema del té de las señoras de la parroquia, de ser señalada en la calle como la vieja pervertida que anda con niñas tatuadas, me causó un pánico visceral que paralizó mis pulmones. El miedo al juicio, ese monstruo que creía haber derrotado en el sofá de cuero de Luisa, volvió rugiendo, 100 veces más grande y más hambriento. Intenté cambiar el tema. Tartamudeé una excusa barata sobre haber ido a resolver un problema con una sobrina lejana, pero la mirada de escarnio de doña Celia dejó claro que no creía ni una sola palabra. Dijo que rezaría por mí, pues el demonio usa las formas más seductoras para tentar a las almas solitarias. Aquella frase me golpeó como una cachetada. Demonio. Ella estaba llamando a Luisa, la niña que dibujaba flores y me daba chocolate caliente. Demonio. Pero en vez de defender a Luisa, en vez de gritar que ellas no sabían nada sobre amor o arte, me callé, me encogí, dejé que el miedo ganara. Esa tarde, cuando Luisa apareció en la puerta del salón, radiante, sosteniendo un cuaderno de dibujos nuevo para mostrarme, yo ya no era la Ana que había tomado refresco en el estudio. Había vuelto a ser doña Ana, la estatua de hielo, pero ahora reforzada por un terror abyecto. La intercepté antes de que pudiera entrar y saludar a alguien, bloqueando la puerta con mi cuerpo, como si su presencia fuera a contaminar el aire purificado de mi establecimiento. «Necesitamos hablar», dije, la voz dura y trémula, sin ningún rastro de afecto. «Pero no aquí. Vamos a la esquina». Luisa percibió al instante el cambio en mi aura. Su sonrisa se marchitó y me siguió en silencio hasta un punto más alejado de la banqueta, donde el ruido del tráfico encubriría nuestra conversación. No logré mirarla. Fijé mis ojos en un punto ciego del asfalto, cruzando los brazos sobre el pecho en una postura defensiva, intentando blindar mi corazón contra el dolor que estaba a punto de causar. «¿Qué pasó, Ana?», preguntó ella, intentando tocar mi brazo, pero retrocedí un paso, huyendo de su toque como si fuera fuego. «Estás pálida. ¿Pasó algo con el salón?». «No es el salón, Luisa. Es todo esto. Es esta locura», gesticulé vagamente entre nosotras dos, la palabra saliendo con un sabor a bilis. «La gente está hablando, están comentando. No puedo vivir así, siendo motivo de burla en boca del barrio entero. Tengo una historia aquí, tengo un nombre». Ella me miró incrédula, como si yo estuviera hablando una lengua extranjera. «¿Y qué importa que hablen? Deja que hablen. No estamos haciendo nada malo, solo nos gustamos. ¿Cuál es el crimen en eso? Tú no entiendes». Alcé el tono de voz, desesperada. «Tú eres joven. Vives en ese mundo moderno donde todo está permitido, donde no existen reglas. Yo tengo 60 años, Luisa. 60. Tengo edad para ser tu abuela. Esto es ridículo. Es grotesco. ¿Qué estaba pensando? ¿Que podía jugar a ser adolescente ahora?». Vi las lágrimas brotar en sus ojos, pero esta vez no lloró de tristeza, lloró de rabia. «No uses tu edad como excusa para tu cobardía, Ana», rebatió, la voz firme a pesar del llanto. «Esto no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con que tienes vergüenza de quién eres. Tiene que ver con que prefieres ser infeliz y respetable que ser feliz y real». «Prefiero mi paz», mentí, gritando para ahogar la verdad que ella me lanzaba a la cara. «Prefiero mi vida tranquila, sin escándalos, sin miradas torcidas. Eres una niña, Luisa. Al rato encuentras a alguien de tu edad, alguien de tu mundo, y vas a olvidar a la vieja del salón de belleza. Pero yo me voy a quedar aquí, sola, lidiando con la vergüenza. Nunca te vi como vieja, te vi como mujer», dijo ella, y esa frase dolió más que cualquier insulto. «Pero ahora estoy viendo a una mujer pequeña. Creí que eras valiente, Ana. Creí que eras la mujer dorada de mi dibujo. Pero eres gris nomás. Escogiste ser gris. Aquello fue el fin». Sentí como si me hubiera arrancado el corazón del pecho con sus propias manos. Quería gritar que la amaba, que estaba haciendo aquello porque tenía miedo de destruirla con mi equipaje pesado, pero el orgullo y el pánico me mantuvieron callada. Necesitaba que me odiara, necesitaba que se fuera y nunca más volviera, para que yo pudiera retomar mi vida mediocre y segura. «Vete, Luisa», susurré exhausta. «Por favor, no vuelvas más al salón. Busca otro lugar. No tenemos nada más que conversar».
Se quedó mirándome por un largo minuto, grabando mi rostro en la memoria, tal vez buscando alguna señal de arrepentimiento, alguna grieta en mi armadura. Cuando vio que yo no cedería, se secó las lágrimas con la manga de la sudadera, acomodó la postura y asintió, con una dignidad que yo jamás tendría. «Adiós, doña Ana», dijo, enfatizando el doña con una frialdad definitiva. «Espero que su reputación la mantenga caliente por la noche». Dio la espalda y caminó calle abajo, sin mirar atrás, llevándose con ella todos los colores de mi mundo. Me quedé allí, parada en la esquina transitada de la ciudad, viendo la única cosa verdadera que me pasó en años alejarse y desaparecer en la multitud. Cuando volví al salón, doña Celia me sonrió, aprobando mi postura firme, y le sonreí de vuelta, sintiendo el sabor a sangre en la boca, de tanto morderme la lengua para no gritar. Había salvado mi reputación, había garantizado mi lugar en la banca de la iglesia y en el respeto de las vecinas, pero, mientras entraba en mi reino de espejos, sabía que acababa de asesinar a mi propia alma. El invierno llegó más temprano aquel año, no en las calles de la Ciudad de México, sino dentro de mi pecho, congelando cada centímetro de esperanza que había cultivado en los últimos meses. El salón volvió a su rutina impecable, sin la perturbación de aquella presencia joven y colorida, y el silencio que se instaló era tan pesado que parecía tener masa física, presionando mis hombros hacia abajo a cada hora del día. Las clientas continuaban hablando sobre novelas y recetas, las secadoras continuaban zumbando, pero para mí todo sonaba ahogado y distante, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un vidrio grueso y sucio. Había recuperado mi paz, como tanto grité que quería, pero descubrí de la peor manera que la paz sin alegría es solo un nombre bonito para la muerte en vida. Doña Celia y las otras señoras de la parroquia me felicitaron sutilmente en las semanas siguientes, con palmaditas en la espalda y sonrisas cómplices, diciendo cómo parecía más centrada y cómo era bueno ver que no me había dejado llevar por malas influencias. Cada elogio de ellas era como una astilla entrando en mi piel, pues sabía que su aprobación estaba construida sobre la ruina de mi felicidad. Yo sonreía, agradecía, servía el café, pero por dentro sentía una náusea constante, una repulsión por aquella hipocresía que yo misma alimenté por 60 años. Me había convertido en la reina del baile de máscaras, la soberana de un reino de apariencias, pero mi trono era frío y solitario. La ausencia de Luisa no era solo un vacío, era una presencia fantasma que me asediaba en cada rincón del salón. Miraba la silla 3 y veía su bulto riendo. Sentía el olor fantasma de menta mezclado con la laca. Escuchaba su voz ronca desafiándome a ser más que solo una viuda. Intentaba enfocarme en el trabajo, cortar cabellos, mezclar tintes, pero mis manos, antes tan firmes, ahora parecían pesadas y torpes, como si hubieran perdido la inspiración junto con ella. Dejé de usar el labial coral, volví a sujetar el chongo con pasadores extra, y cada vez que me miraba en el espejo, veía la profecía de Luisa cumpliéndose. Estaba gris, descolorida, una fotografía antigua olvidada en un cajón. El tiempo, que a su lado volaba como un pájaro, ahora se arrastraba como una condena perpetua. Los días se fundían unos con otros en una masa grisácea de mediocridad, y comencé a sentir el peso de mi edad de una forma que nunca había sentido antes. Mis articulaciones dolían más, mi paso se volvió más lento, y sentía un cansancio que ningún sueño lograba curar, porque no era un cansancio del cuerpo, era un cansancio del alma. Había envejecido 10 años en un único mes lejos de ella, como si su vitalidad fuera la única cosa que me mantenía joven, y sin eso, me estaba marchitando rápidamente. Las noches eran el momento más cruel, cuando la casa grande y vacía se convertía en un eco de mis errores. Me acostaba en mi cama matrimonial, en el lado que siempre fue mío, y miraba el techo oscuro, sintiendo el frío de las sábanas donde nadie más tocaba. Intentaba rezar, tomar el rosario y recitar las Aves Marías como siempre hice, pero las palabras se trababan en mi garganta. ¿Cómo podía pedir paz a Dios si había expulsado el amor que Él puso en mi camino? Comencé a cuestionar si el pecado era amar a alguien del mismo sexo, o si el verdadero pecado era rechazar un sentimiento tan puro por miedo a lo que los vecinos irían a pensar. La teología del miedo, que me sostuvo la vida entera, comenzó a derrumbarse ante la teología del afecto que Luisa me enseñó sin saber. En una tarde lluviosa, muy parecida a aquella en que nos conocimos, me descubrí parada frente al escaparate de una librería, mirando un libro de poesías en la vitrina.
El recuerdo del regalo que rechacé con tanta grosería me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Recordé su rostro, la decepción en los ojos castaños, la manera en que protegió el libro contra el pecho como si protegiera su propio corazón. Fui cruel, fui mezquina, fui exactamente el tipo de persona que decía no ser. La vergüenza que sentía ahora no era de andar con una mujer más joven, sino de haber sido tan pequeña, tan cobarde ante la grandeza de lo que ella me ofreció. Entré a la librería como una sonámbula y compré el libro, el mismo título que ella intentó darme. Me lo llevé a casa y pasé la noche leyendo, llorando sobre las páginas, imaginando su voz recitando aquellos versos para mí. Cada poema hablaba de amor, de pérdida, de valentía, y cada palabra era un espejo que reflejaba mi cobardía. Me di cuenta de que estaba guardando mi vida para un futuro que tal vez nunca llegara, o para un juicio final que tal vez fuera mucho más sobre amor que sobre reglas. Tenía 60 años. ¿Cuánto tiempo más tendría? ¿10 años? ¿20? ¿E iba a pasar todo ese tiempo preocupada por la opinión de doña Celia? La rabia comenzó a sustituir a la tristeza. Rabia conmigo misma, rabia con la sociedad, rabia con ese miedo maldito que me paralizaba. Miré mi guardarropa, lleno de ropa beige y gris, y sentí ganas de quemar todo. Ya no quería ser doña Ana. Doña Ana estaba segura, sí, pero doña Ana estaba muerta por dentro. Quería ser la Ana de Luisa, la Ana dorada, la Ana que reía con la boca sucia de pizza y escuchaba rock en el asiento trasero de un taxi. Entendí que la reputación es algo que uno se lleva a la tumba, pero el amor es la única cosa que hace que el viaje valga la pena. Al día siguiente, llegué al salón, y por primera vez en semanas, no saludé a nadie. Pasé directo por la recepción. Entré a mi oficina y cerré la puerta con llave. Me quedé mirando el teléfono por horas, ensayando lo que diría, pero el miedo a ser rechazada ahora, de escuchar un no de ella, me trababa. ¿Y si ya hubiera seguido adelante? ¿Y si hubiera encontrado a alguien joven, libre, sin mis ataduras? El pensamiento me causó unos celos dolorosos, pero también una urgencia desesperada. Prefería escuchar un no y saber que intenté, que vivir el resto de mi vida con ese «y sí» martillando en mi cabeza. Entendí, en aquella oficina silenciosa, que la redención no cae del cielo. Uno tiene que ir a buscarla con las propias manos, aunque estén temblando. No podía esperar que Luisa viniera a salvarme de nuevo. La había expulsado. Ahora, me tocaba a mí salir de mi torre de marfil, bajar al mundo real y luchar por ella. No importaba si me iba a volver el chisme. No importaba si iba a perder clientas. La única cosa que importaba era que no quería pasar ningún invierno más sin su calor. Me levanté de la silla con una determinación que hizo que mis rodillas dejaran de doler. Tomé mi bolsa, me quité el saco beige y lo tiré sobre el respaldo de la silla, quedándome solo con una blusa de seda más ligera. Me solté el cabello, dejando las hebras blancas caer sobre los hombros, sin la prisión de los pasadores. Me miré en el espejo una última vez, no para buscar defectos, sino para encontrar a la mujer que Luisa vio. Estaba allí, escondida bajo capas de miedo, pero estaba allí. Respiré hondo, sintiendo el aire entrar en los pulmones con una nueva claridad, y salí de la oficina decidida a cometer la mayor locura de mi vida, o tal vez, mi primer acto de cordura absoluta. Pasé por Sonia a la salida, que me miró espantada con mi apariencia despeinada y apresurada. «Doña Ana, ¿a dónde va? Tiene clienta marcada para dentro de poco», avisó ella, con la tabla en la mano. «Cancela, Sonia», respondí sin dejar de caminar, sintiendo un placer indescriptible al decir aquellas palabras. «Cancela todo. Tengo un compromiso impostergable con mi vida». La lluvia caía torrencialmente sobre la ciudad, lavando las banquetas sucias y transformando las calles en ríos de lodo y prisa, exactamente como el día en que ella entró en mi vida. Bajé del taxi frente al edificio antiguo en el centro, un edificio con la fachada despintada y grafitis coloridos en la portería, sosteniendo una dirección anotada en un pedazo de papel que encontré en la ficha de registro de ella en el salón. El chofer me miró con lástima o curiosidad por el retrovisor, viendo a una señora bien vestida, ahora con el cabello mojado y el maquillaje escurriéndose, parada en medio de una tormenta frente a un lugar que no coincidía con su clase social. No me importó. El agua helada que empapaba mi blusa de seda parecía bautizar mi nueva piel, limpiando los últimos vestigios de doña Ana y dejando solo a la mujer que necesitaba desesperadamente decir la verdad. Toqué el interfón con el dedo tembloroso, el corazón latiendo en la garganta como un pájaro enjaulado queriendo huir. Su voz contestó después de 3 timbres largos.
ronca y desconfiada, preguntando quién era. Cuando dije mi nombre, hubo un silencio estático del otro lado de la línea, un vacío de algunos segundos que parecieron horas, donde tuve la certeza de que me colgaría y me dejaría allí en la banqueta. Pero entonces, el zumbido eléctrico de la cerradura sonó, liberando la pesada puerta de hierro. Empujé el portón y entré al pasillo oscuro con olor a humedad y cera vieja, subiendo los 3 pisos por la escalera porque el elevador estaba descompuesto, sintiendo mis piernas arder, no de cansancio, sino de una adrenalina pura que desconocía. Cuando llegué al 3er piso, la puerta del departamento 302 ya estaba entreabierta. Luisa estaba parada en el marco, vistiendo una camiseta holgada y pantalón de pants, con los pies descalzos sobre la duela de madera antigua. Parecía más delgada, con ojeras profundas bajo los ojos castaños que me miraban con una mezcla de sorpresa y cautela defensiva. No sonrió. Cruzó los brazos sobre el pecho, creando esa barrera física que yo conocía tan bien, y esperó a que yo hablara, a que explicara por qué estaba allí, mojada y jadeante, invadiendo su refugio después de haberla expulsado de mi vida. «¿Qué quieres, Ana?», preguntó ella, la voz fría, sin invitarme a entrar. «¿Viniste a traer alguna lección de moral más? ¿O viniste a decirme que mi existencia está estorbando los negocios de tu calle?». Tragué en seco, sintiendo el sabor de la lluvia y de las lágrimas que se mezclaban en mi rostro. No tenía un discurso preparado. No tenía las palabras pulidas y educadas que usé toda la vida para protegerme. «Vine a pedirte perdón», dije, mi voz fallando, saliendo ronca y desesperada. «Vine a decir que soy una cobarde, Luisa. Fui una cobarde porque es mucho más fácil vivir en gris que tener el valor de encarar los colores que me mostraste. Tuve miedo. Tuve un miedo terrible de sentir lo que estaba sintiendo y de perder el poco piso que creía que tenía». Sus brazos se descruzaron lentamente, y la expresión dura en su rostro vaciló por un instante. «Me corriste, Ana. Dijiste que tenías vergüenza de mí. ¿Sabes cómo dolió eso? Lo sé, porque me dolió a mí también, todos los días, a cada minuto». Di un paso al frente, ignorando el charco de agua que se formaba alrededor de mis zapatos. No tenía vergüenza de ti, tenía vergüenza de mí, vergüenza de querer ser feliz a los 60 años, vergüenza de desear a alguien que tiene toda la vida por delante mientras yo creía que la mía ya había acabado. Pero estaba equivocada, mi vida no acabó. Solo comenzó de verdad cuando entraste en aquel salón mojada por la lluvia. Luisa suspiró, un sonido trémulo, y retrocedió un paso, abriendo espacio para que yo entrara. Entré al departamento, que era exactamente como imaginaba, lleno de cuadros, plantas colgadas en el techo, discos de vinilo esparcidos por el suelo y aquel olor inconfundible a tinta y menta que era su firma. Ella cerró la puerta detrás de mí, aislando el ruido de la tormenta allá afuera, y nos quedamos paradas en medio de la sala pequeña, 2 mujeres separadas por décadas de vida, pero unidas por un magnetismo que ninguna de nosotras lograba negar más. «¿Y tu reputación?», preguntó en un susurro, recargándose en la pared y mirándome con esos ojos grandes e intensos. «¿Y doña Celia? ¿Y la iglesia? ¿Y el barrio exclusivo? ¿Estás dispuesta a tirar todo eso a la basura por una tatuadora?». Caminé hasta ella, disminuyendo la distancia entre nosotras hasta que pude ver las pequeñas manchas de tinta en sus dedos. «Al diablo con la reputación», respondí con una firmeza que vino del fondo de mi alma. «La reputación no me abraza cuando llego a casa. La reputación no me hace reír. La reputación es un ataúd de lujo donde me estaba enterrando viva. Prefiero ser el chisme de la semana en boca de ellos que pasar un día más sin mirarte. Cambio todo eso, Luisa. Cambio la paz falsa por la guerra verdadera, si es para luchar a tu lado». Me miró por un largo momento, buscando cualquier rastro de duda en mis ojos, pero no encontró ninguno. Poco a poco, el hielo se derritió, su rostro se suavizó, y vi a la niña dulce que me trajo un libro de poesías resurgir detrás de la máscara de defensa. Se separó de la pared y dio un paso en mi dirección, levantando la mano vacilante para tocar mi rostro mojado. Su toque era caliente, electrizante, y cerré los ojos, inclinando la cabeza contra la palma de su mano, rindiéndome completamente. «Estás empapada, Ana», susurró, la voz entrecortada, trazando el contorno de mi mandíbula con el pulgar. «Vas a pescar una neumonía así». «No me importa», murmuré, abriendo los ojos para enfocarme en su boca. «Solo me importas tú. Perdóname, por favor, perdóname por haber tardado tanto. Nunca logré estar enojada contigo», confesó ella.
acercándose aún más, hasta que nuestros cuerpos estuvieron a centímetros de distancia. Solo me puse triste, porque vi el oro en ti, y dolió ver que intentabas cubrirte de gris de nuevo. No hubo más palabras después de eso, porque se volvieron inútiles. Luisa sostuvo mi rostro con las 2 manos, mirándome con una adoración que me hizo sentir la mujer más linda del mundo, a pesar de mis arrugas y de mi cabello despeinado. Se inclinó despacio, dándome tiempo para retroceder si quería, pero no retrocedí. Me incliné hacia el frente, ansiando aquel contacto como quien busca aire después de estar demasiado tiempo sumergida. Cuando sus labios tocaron los míos, el mundo se detuvo. No fue un beso de novela adolescente, fue un beso de reencuentro, lento, profundo y salado por nuestras lágrimas. Fue el toque suave de labios que se reconocían, una danza tímida que luego se transformó en urgencia. Envolví su cintura con mis brazos, jalándola hacia mí, sintiendo su cuerpo joven y firme contra el mío, y por primera vez en décadas, me sentí viva en cada célula de mi cuerpo. El beso sabía a lluvia, a perdón, y a una promesa silenciosa de que no habría más despedidas. Mis manos, que antes temblaban de miedo, ahora recorrían su espalda con posesividad y cariño, tanteando la realidad de aquel momento. Sentía su corazón latiendo fuerte contra mi pecho, en un ritmo que se sincronizaba con el mío, creando una música que solo nosotras 2 escuchábamos. Todo el ruido del mundo allá afuera, todos los juicios, todas las reglas sociales, todo desapareció en aquel abrazo. Allí, en aquel departamento pequeño y desordenado en el centro de la ciudad, encontré mi verdadero altar, mi verdadera fe. Cuando nos separamos, jadeantes, con las frentes pegadas una a la otra, abrí los ojos y vi su sonrisa, esa sonrisa abierta y llena de hoyuelos que yo tanto amaba. Pasó el dedo por mis labios hinchados y rió bajito, un sonido de puro alivio. «Creo que ahora voy a tener que dibujarte de nuevo», dijo, «pero esta vez voy a usar todos los colores de la caja». Me reí, una risa suelta y feliz que burbujeó desde dentro de mí, y la abracé fuerte, escondiendo el rostro en su cuello, sintiendo el olor a menta que ahora sería el olor de mi casa. Sabía que la tormenta allá afuera aún no había pasado, y que tendríamos días difíciles por delante cuando el mundo descubriera sobre nosotras, pero, en aquel momento, en sus brazos, sabía que tenía fuerza suficiente para enfrentar cualquier huracán. Había sido salvada de mi soledad perfecta, y la redención no vino de una oración o de una penitencia, sino de un beso en una tarde de lluvia. El día siguiente amaneció con un sol pálido intentando atravesar las nubes grises de la ciudad, pero para mí, la luz parecía tener una claridad que no veía hacía décadas. Despertar y sentir el olor a café, siendo preparado en mi cocina, mezclado con aquel aroma de menta que ahora sabía que pertenecía a la piel de Luisa, fue una experiencia casi religiosa. Ya no estaba sola en mi casa grande y silenciosa. Había vida, había ruido de platos chocando, había alguien tarareando una canción desconocida en la sala. Me miré en el espejo del baño, sin maquillaje, con las marcas de la almohada en el rostro y los cabellos blancos desalineados, y por primera vez no vi a una vieja señora intentando detener el tiempo. Vi solo a Ana, una mujer que acababa de decidir vivir. La decisión de no escondernos fue tomada aún en el desayuno, entre besos con sabor a pan tostado y sonrisas nerviosas. Sabía que volver a mi salón de la mano con Luisa sería como tirar una piedra en el vitral de la sociedad tradicional del barrio, pero ya había vivido demasiado tiempo con miedo a los cristales rotos. Nos pusimos nuestras armaduras, ella con su chamarra de cuero y yo con un vestido azul marino, un color que no usaba hacía años. Cuando estacionamos el carro y caminamos por la banqueta, sentí las miradas quemando nuestras espaldas. Vi cortinas de vecinos moviéndose, pero el toque firme de la mano de Luisa en la mía me mantuvo erguida y orgullosa. Entrar en Anacuifur aquel día fue un acto político. El silencio que se instaló cuando pasamos por la puerta de vidrio fue absoluto, casi palpable. Sonia se detuvo con el cepillo en el aire. La recepcionista abrió los ojos como platos, y doña Celia, que desgraciadamente estaba allí retocándose la raíz, dejó caer la revista en el regazo. Nadie dijo nada, pero la atmósfera gritaba escándalo. No solté la mano de Luisa. Caminé hasta el centro del salón. Respiré hondo y saludé a todas con un «buenos días», sonoro y vibrante, desafiando a cualquiera a decir algo irrespetuoso. Vi el choque en sus ojos, no solo por estar juntas, sino porque yo no parecía más la viuda triste y contenida. Irradiaba una felicidad que las ofendía.
Los días que siguieron fueron de una limpieza necesaria y dolorosa en mi vida social y profesional. Doña Celia y algunas otras clientas más conservadoras cancelaron sus citas y nunca más volvieron, esparciendo chismes maliciosos por la parroquia. Al principio, ver la agenda con huecos me asustó. El miedo a la quiebra rondó mis pensamientos, pero Luisa, con su sabiduría joven, me dijo que solo estábamos abriendo espacio para lo nuevo, y tenía razón. Poco a poco, una nueva clientela comenzó a surgir, mujeres más libres, jóvenes que admiraban mi técnica clásica pero querían un ambiente sin juicios, e incluso amigas de Luisa que trajeron color y risas altas a mi santuario beige. La integración de Luisa en mi casa fue un proceso lento y deliciosamente caótico. De repente, mis muebles de madera maciza y mis tapetes persas pasaron a convivir con sus cuadernos de dibujo, con botas dejadas en el recibidor y con una colección de tazas divertidas en mi vitrina de cristal. El contraste visual era evidente, pero era exactamente eso lo que volvía todo tan bonito. La casa dejó de ser un museo de recuerdos de un matrimonio tibio para convertirse en un hogar vivo, donde escuchábamos rock antiguo y música clásica en la misma lista de reproducción, y donde la cena no siempre se servía en el comedor formal, sino a veces en la alfombra de la sala, con vino barato y conversaciones profundas. Mi relación con la fe también cambió, o mejor, maduró. Continué yendo a la iglesia, para el espanto de muchos, porque entendí que Dios es amor y que mi sentimiento por Luisa no era pecado, era milagro. Dejé de confesarme por amar y comencé a agradecer. Algunas personas se alejaron de mí en la banca de la misa, dejando un espacio vacío a mi alrededor, pero llené ese espacio con mi propia paz mental. No necesitaba la aprobación del padre o de la comunidad para saber que lo que vivía era sagrado. Bastaba mirar la forma en que Luisa me cuidaba cuando mis dolores en las articulaciones atacaban, con una paciencia y un cariño que ningún marido respetable jamás tuvo. Luisa también floreció a mi lado. La niña arisca y solitaria, rechazada por la madre, encontró en mí el puerto seguro que tanto necesitaba. Cuidé de ella, le di el regazo que le fue negado, incentivé su arte y la vi ganar confianza para exponer sus trabajos. Nuestra relación no era solo de amantes, era de compañeras de alma, donde yo ofrecía la estabilidad y la experiencia, y ella me ofrecía la vitalidad y el valor de romper reglas. Éramos el equilibrio perfecto entre el otoño y la primavera, probando que el amor no sabe leer calendarios y no le importa el conteo de los años. Hubo momentos difíciles, claro. Enfrentamos cuchicheos en restaurantes, miradas de reprobación en tiendas e incluso la pérdida de algunas amistades de décadas. Pero cada obstáculo externo solo servía para fortalecer la muralla que construimos alrededor de nuestro amor. Esta vez, no para aislarnos, sino para protegernos. Aprendimos a reír del prejuicio ajeno, a transformar la indignación en arte y afecto. Descubrí que la libertad tiene un precio alto, pero el recibo viene con una garantía vitalicia de felicidad auténtica, y pagaría ese precio 1000 veces si fuera necesario. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo las arrugas, veo los cabellos blancos que decidí asumir, pero veo también un brillo en los ojos que creía haber perdido a los 20 años. Ya no soy doña Ana, la viuda del salón. Soy la Ana de Luisa, la mujer que aprendió a pintar la vida con todos los colores de la caja, incluso los más vibrantes y peligrosos. Luisa tatuó una pequeña golondrina en mi muñeca, igual a la suya, un símbolo de lealtad y de volver a casa, y es eso lo que ella es para mí, mi casa, mi destino y mi revolución tardía. Si me estás escuchando y crees que tu tiempo ya pasó, o que la felicidad es un tren que perdiste en la estación de la juventud, por favor, créeme, nunca es tarde para reinventarse. El amor es un visitante inesperado que no pide permiso para entrar y no exige documentos de identidad. Abre la puerta, aunque la casa esté desordenada, aunque tengas miedo, la soledad es segura, pero el amor es la única aventura que realmente nos salva de nosotros mismos. Termino mi historia aquí, sentada en el balcón de nuestra casa, viendo a Luisa dibujar en el jardín mientras el sol se pone sobre la ciudad. Estamos juntas, estamos vivas y, sobre todo, estamos felices de la manera más rebelde y dulce posible. Antes de irme, quiero hacerte un pedido especial a ti, que te emocionaste con mi jornada. Notamos que apenas el 10% de las personas que ven nuestro contenido están suscritas al canal. Si llegamos a 1000 suscriptores, liberaremos más historias con partes extras, incluso contando detalles de mi futuro con Luisa.
Entonces, suscríbete ahora y ayúdanos a continuar esparciendo el amor que rompe barreras. Hasta la próxima.